Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla P, un programa de habla popular y a veces culta. Esta es una producción de la Coordinadora Republicana, así que no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en YouTube como CRTV, en Best TV por Best Cable, en VHTV por Cable Más, y nos puedes seguir a través del portal La Abeja y en Conectados TV. Bueno, hoy... Antes de empezar me voy a persignar. Ok. No, yo lo digo en serio, pero yo sí soy creyente. No sé si ustedes, de hecho... Sí, pero todavía me parece que me falta reforzar, ¿no? Creo que tendría que... Sí, a todos en realidad. Sí, es algo que constantemente creo que debemos tener presente y cuestionarnos. Hoy vamos a hablar de la espiritualidad, la religión, nuestras creencias, qué pensamos, cómo lo sentimos, cuándo lo sentimos. Como hoy en día se ha vuelto un tema tabú, ¿no? Porque cuando hablas de espiritualidad o de fe, al toque te miran como que este es un conservador, aburrido, devoto aburrido que no hace nada. Que no. Pero no es tanto así, o sea, yo tengo una opinión bastante particular en este tema. No sé cómo lo ves tú, Enrique o Flavia. Yo creo que cada religión tiene algo especial. Yo creo que tener una fe, algo que tú crees, sientes, a lo que le eres fiel, es importante. Porque no solo es creer en algo, sino un conjunto de valores y principios que no se van a mover, ¿no? Por ahí te lo inculcan tus padres, lo vas aprendiendo en la vida, te alejas de la religión, regresas a la religión, no eres parte de una religión, pero compartes ciertas ideas con ciertos grupos. Es como transitas la vida, ¿no? Y como tú mencionaste cuando estábamos conversando sobre proponer este tema, son hábitos que te conducen a la paz, ¿no? Como bueno, claro. Esa idea que dijiste me pareció súper interesante. Yo pienso que la espiritualidad está íntimamente relacionado a la producción de paz, ¿no? A todo lo que conlleva a la pacificación, a la paz, a la tranquilidad, porque yo supongo que las personas más espirituales tienen esa paz, ¿no? Que esa paz interna que siempre se habla. La introspección. No veo posible una persona espiritual y a la vez que sea excéntrica, ¿no? Ni la veo una persona con problemas neurológicos, posiblemente de un estrés alto, y que sea espiritual. Me parece muy raro eso. Sí, de hecho yo he escuchado sobre algunas cifras, no tengo la fuente exacta, pero mientras una persona sea más espiritual tiene menos riesgo de suicidio, de caer en drogas, de un montón de factores súper peligrosos que te hacen perder el sentido, ¿no? Claro, de hecho, como mencionas, en realidad los valores cristianos justamente son tan plausibles y tan bien aceptados en sociedad porque nos forman de alguna forma una sociedad civil hecha y derecha y correcta en valores, ¿no? O sea, totalmente aceptada. Pero yo considero también que la religión no solamente tiene una función teológica, en el sentido de que puede de alguna forma brindarnos un conocimiento sobre Dios en general o sobre los dioses en caso crean en otra entidad, sino que al mismo tiempo te da una herramienta teleológica. Esto quiere decir que nos ayuda a nosotros los individuos y los seres humanos a guiarnos en un camino correcto, o sea, en que nuestra vida tenga cierto sentido y cierta significación. Y creo que esto estabas mencionando tú, Enrique, y me parece eso algo sumamente importante también, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando son de otras religiones? Yo personalmente encuentro, a ustedes me van a corregir si no es así, que hay ciertas culturas que son más espirituales que otras culturas, ¿no? Tienen más presente. Yo lo veo muy distante, la cultura, vamos a poner vernacular peruana, no tiene nada espiritual con la cultura promedio asiática, coreana o japonesa, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, no sé si ustedes me pueden corregir. Yo les pongo ese ejemplo porque he podido ser cercano a la cultura japonesa. He tenido incluso una década atrás una pareja japonesa. He conocido a la comunidad japonesa, pero me refiero a la comunidad japonesa, no Nikkei ni Niseis. Entonces, yo recuerdo esta espiritualidad en ellos, esta búsqueda de la paz constante. Yo me imagino y de que ellos siempre nos han observado, ¿no? De que en Sudamérica todo es caótico. Todos buscan el caos, buscan la diversión, la locura, digamos, ¿no? La excentricidad. Pero no hay esa búsqueda hacia la paz. Y justamente me estás dando en el clavo, porque yo
tengo entendido que tú también lo dices porque el japonés, en general el oriental, tiene una concepción mucho más metódica de la vida, ¿no? O sea, tiene una narrativa mucho más profunda. No existe un desorden que lo desestabilice y lo lleve por cualquier camino. Y tiene hábitos... bastante marcados. Sí, hábitos más marcados. Ahora, también es cierto que esto refuerza el sentido de trabajo que tienen los orientales. Los orientales son sumamente trabajadores y te das cuenta en su día a día. En la esquina pero como tú mencionas, de una forma metódica. Acá, o sea, decimos que el peruano es súper chambeador, ¿no? Pero no hay como una organización, siento, detrás de ellos. Tienen como más disciplina, más claro. Es más fuerte. Es más fuerte y no es tan resiliente como el oriental. El oriental, ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, yo me he dado cuenta que siempre se sabe sobreponer. Y creo que eso es cultural, en realidad, incluso de la sociedad maoísta. Ellos siempre han sido así. Pero ya es algo muy propio de su formación individual, ¿no? Como personas en general. Y es admirable. Es admirable, en serio. Ahora, a mí me gustaría recalcar que, como mencionábamos hace un momento, y Enrique también lo dijo, es que los dioses o la creencia en algo más por encima de lo material te da una necesidad o tiene en sí una función teleológica para el hombre. ¿Por qué? Porque, como menciona Byung-Chul Han en se llama El aroma del tiempo, este libro es bastante interesante en realidad. Menciona que los dioses no son otra cosa que portadores eternos de significado. Hacen que el mundo sea significativo, que tenga sentido y significación. No sé si esto les da un poco... Sí, claro. Sí. Pero yo creo que eso lo puedes encontrar en un montón de lugares y de espacios, no solo en un dios. Claro, y en realidad justamente la tesis de este libro es que si está existiendo ya la pérdida de la creencia hacia una entidad metafísica o una entidad religiosa, lo que se debería hacer es buscar justamente otra fuente que nos sostenga y que básicamente nos llene de sentido y significado en nuestra vida. ¿Qué cosa es? No sabemos aún. Creo que eso es algo ya muy personal que nosotros tenemos que ver ya de manera subjetiva, pero en realidad eso es lo que está faltando hoy en día, la creencia en algo. La creencia en algo que nos dé cierto soporte, ¿no? Claro. Es como una columna, ¿no? Una columna que nos va a llevar, que nos soporta. Yo creo que... yo conozco mucha gente que no es religiosa y es muy espiritual. Y creo que, también me van a corregir, podría hacerse que no es necesaria la religión, o para ti es muy importante, para ustedes. Es que yo creo que ese factor de comunidad que tienen las religiones es fundamental para el ser humano, ¿no? Yo por ejemplo, si bien he tenido una preparación y una inducción cultural cristiana, yo no soy católico como se debería de ser, ¿no? No voy a misa, ¿no? Tengo toda esta cultura. Es más, creo que ni he leído el 1% de la Biblia, ¿no? Les soy sincero. Pero sí, yo creo que me siento muy espiritual con respecto a muchos peruanos. Porque yo desde niño busco la paz, ¿no? Ahora, mi percepción es esa. De repente estoy equivocado. De repente espiritualidad es otra cosa. O concordamos en que espiritualidad busca la paz. Y si te das cuenta, la paz muchas veces está ligada a la narración de las cosas. La narración en un sentido en el cual podemos plasmarlo de esta forma. Las personas estamos buscando en nuestro día a día realizar cosas, tener objetivos, tener de alguna forma ciertas cuestiones que nos ayuden a formarnos o que nos den cierta salvación en nuestro día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un objetivo en mi día que es estudiar, luego ir a mi casa, estar con mis padres, un poquito comentarles lo que he aprendido y etcétera. Esa es una narración en tu día a día, o sea, tu vida tiene una narrativa. Y el autor también menciona, por ejemplo, que en la narración todo ocupa su lugar, es decir, todo tiene su significación en un orden que encaja perfectamente. Si una cosa se aparta de su lugar, es de vuelta a su sitio. El tiempo la guía, es orden, es justicia. Si alguien mueve las cosas de manera arbitraria, muere. Entonces, lo que hoy en día existe es una pérdida de esta narración. Las personas de alguna forma nos sentimos insostenidas y efectivamente no encontramos paz. Claro. Entonces, ante la ausencia de paz, ¿qué nos queda? Es que no hay un propósito. Exacto. Exactamente.
Entonces, ¿ustedes creerían que la espiritualidad sería un tema muy importante en la currícula nacional educativa para que los jóvenes y los niños y los jóvenes, mejor dicho, tengan esta impronta espiritual, ¿no? Y no caigamos en el caos? Sí, yo creo que es importante también resaltar la libertad y no... A ver, tú puedes creer en Dios, yo puedo creer en, pongamos, la naturaleza, tú crees en lo que dice el Islam, tú crees en lo que dice la Biblia, etcétera, ¿no? Hay muchas religiones. Ya. Pero yo creo que mientras prime el respeto y la libertad de información, cada uno puede decidir en qué creer y qué es lo correcto para tal persona, ¿no? Claro. Y de hecho... Pero sí. ahora que has hablado de religiones, yo no me quiero meter mucho en las religiones porque sus doctrinas a veces suelen ser bastante complejas y son contradictorias unas a otras. Por ejemplo... Claro, ese es el problema, sí. ¿no? Que te pueden limitar en el... Por ejemplo, estas dos religiones que están ahora justo peleándose en Medio Oriente, ¿no? Ambas dicen en sus textos sagrados que son las civilizaciones escogidas por Dios. O sea, tanto los judíos hebreos se menciona eso en su Torah, como en los libros sagrados de los islamitas, ¿no? Que ellos también son, digamos, la civilización correcta, heredera de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes estas dos religiones en la cual se autodenominan como la raza elegida, ¿no? Es un problema, ¿no? En el caso de los cristianos no tenemos esa máxima, no existe, ¿no? Los cristianos podemos ser de todas las razas, de todos los colores, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, es un paréntesis que dice, ¿no? Ese es el factor importante, ¿no? Y a eso es a lo que iba. Pueden haber muchas creencias, pero mientras todos sean libres de elegir sus creencias y que esas creencias no limiten a los demás, sí, está bien, ¿no? Por supuesto, y tú mencionaste algo muy importante que vamos a tocar en el segundo capítulo, porque ya el tiempo se nos acabó. Segunda parte del capítulo. Bueno, segunda parte del capítulo, que es la libertad, que está muy arraigada también a este tipo de necesidad de creencia en una entidad superior o religiosa. Vamos con la segunda parte. Bueno, estamos aquí en una segunda parte de Habla P. Y como estábamos comentando en realidad en la primera parte, en realidad el tiempo, la religión, vamos a empezar porque puta madre, estaba pensando en el tiempo y dije, me fui de tema. Sí, estaba pensando en el tiempo. Okay, otra vez. 3, 2. Una corta dimensión. Exacto. 3, 2, 1. Bueno, estamos aquí en una segunda parte de Habla P. Y como comentamos en la primera, en realidad el tema de la religión es muy importante, por la espiritualidad, por supuesto. Y yo quisiera que me menciones, Enrique, por ejemplo, cuáles son las principales fiestas que se tienen acá en el Perú. Tú que conoces nuestra cultura a fondo. De repente, cómo estas nos ayudan, ¿no? Bueno, estás demorado. Por supuesto. Por el morado. Justo estás demorado. La espiritualidad venido acorde al tema, ¿no? Bueno, claro. Me parece que el más importante en la costa peruana, del centro de la costa hacia el norte, es el Señor de los Milagros, ¿no? A diferencia de otros deidades en el contexto espiritual, ¿no? Que puede ser también la Virgen de la Candelaria, que es en el sur, ¿no? No estoy seguro en la Amazonía si tengamos un contexto espiritual, bueno, una virgen, no recuerdo. Buena pregunta. Yo creo que queda pendiente. Sí, porque creo que cada comunidad cree como en... Sí. Tiene sus propias creencias, ¿no? Cada comunidad. Sí, y en la libertad, hablando de mi parte familiar, está la Virgen de la Puerta, ¿no? Hay toda una peregrinación que parte de la ciudad de Trujillo, caminan largas horas hasta, digamos, esta iglesia donde se encuentra, que es en Otusco, son varias horas, ¿no? Y esas serían las principales. Bueno, tenemos a Santa Rosa de Lima también. De Lima, claro. San Martín de Porres. San Martín de Porres, por supuesto. Pero el Señor de los Milagros me parece que es la deidad más importante de espiritualidad, sería en el Perú, ¿no? Claro, ¿Y cuál es el proceso de celebración del Señor de los Milagros? Tengo entendido que lo cargan durante un recorrido, un periodo de tiempo, un número de
de personas que se encargan de justamente llevar llevar la fiesta a cabo. ¿Tú sabes más o menos de eso? Sí, bueno, el Señor de los Milagros sí saben que es un muro, ¿no? Claro, Ujú. claro. Un muro, Ujú. hubo un terremoto, no se cayó ese muro que era la imagen de Jesús, y ese muro se llevó a la iglesia de las Nazarenas, que está en la avenida Tacna. Lo que hacen es hacer peregrinaciones, ¿no? Levantando al muro del Señor de los Milagros, perdón, al cuadro del Señor de los Milagros, que es una Ujú. representación del muro. Y bueno, y esta consiste en acompañar en todo este desfile, ¿no? Hay ritos que se han creado, ¿no? Rezos, cánticos, hay también banda patronal que está bien acompañada. La banda patronal son orquestas Ujú. de músicos en la cual se compone de brases, trombones, trompetas, incluso saxos, ¿no? Y todo esto hacen que orqueste o musicalice, digamos, esta peregrinación. Es muy bonito, es muy interesante. Sí. A mí me atrae mucho. Sí siento espiritualidad en esa peregrinación. Me acuerdo de mis seres que han fallecido, mis tíos, mi padre. Claro, cada uno le suma significado Sí. a cada deidad, a cada ceremonia. Y es parte de nuestra cultura peruana, de nuestra manifestación cultural peruana. Que solamente es en octubre, ¿no? Debería Ujú. ser todo el año incluso. No se ha explotado mucho el tema, incluso como marca Perú eso. Sí, Debería es ser muy cierto. importante. Porque también hay otras actividades relacionadas a eso, como la venta del turrón, Claro, que claro. al menos en mi casa, no, cada octubre tiene que haber mínimo 5 turrones en mi casa. Y es Mínimo. adictivo, ¿no? Sí, es adictivo. ¿Qué relación tendría la espiritualidad con los turrones, no? ¿A quién se le ocurre? Creo que fue creado en una iglesia, ¿no? ¿Por monjas quizás? Yo había escuchado, no sé exactamente cómo era todo, pero me parece que era una señora que hacía estos turrones Ah, fue extra y clerical. perdió, y perdió, o tenía una enfermedad degenerativa, me parece, y con el paso del tiempo ya no los podía hacer, y le rezó al Señor de los Milagros ¿Ah, sí? ¿Así para fue? poder continuar Ah, con mira, qué interesante. con esa labor que ella sentía tanta pasión, ¿no? Y eventualmente pudo volver a hacerlo, ¿no? Sus manos volvieron a funcionar igual que Ah, antes, y Claro. me parece que ese es uno de los milagros. Yo Mira, creo que... Ahora, disculpa que te corte, Ujú, mi no, está estimado. bien. Volviendo al tema de espiritualidad. También hay muchas personas que sienten espiritualidad disfrutando de la comida. ¿Ah? Una de las por cosas supuesto. es, sí. por ejemplo, a Claro. mí me pasa mucho Yo. esta vida familiar cuando visito a mi mamá, cuando visito a mis hermanas, y hay toda esta ceremonia de la comida peruana, ¿no? En mi caso, mi familia es norteña, y cuando alguien aparece de afuera, está el famoso cabrito el cabrito guisado con arroz y frijoles. Hay toda una ceremonia para hacerlo. Yo noto una paz increíble. Me gustan mucho esas reuniones familiares porque me parece que se cultiva la espiritualidad Pero ahí. date darnos cuenta de esas sin palabras. darnos cuenta. Claro, date cuenta de esas palabras. Ceremonia, ritual, celebración. No te da a entender que son palabras muy ligadas a lo que permanece, o sea, a lo que siempre va a estar, a lo estático que no se mueve. Y si te das cuenta, el aroma también es así. O sea, el aroma Claro. permanece, es algo que siempre va a transcurrir. Y si transcurre, vuelve a pasar, Ujú. ¿no? Y de hecho, eso es muy interesante porque yo creo que en eso se fundamenta la espiritualidad. Ujú. Y hoy en día, en realidad, podemos ver que el hombre ya no tiene tanta espiritualidad como antes. Y ya no se refuerzan las costumbres. Exacto. Y en realidad ya no está tan sometida, o sea, en términos teleológicos, ojo, esto quiere decir una entidad que les guíe hacia un camino o que los guíe por determinados pasos a seguir. Que el hombre, por ejemplo, como diría este autor, el hombre no es libre, está sometido a Dios, no se proyecta en el futuro, no se proyecta en su tiempo, más bien está arrojado al final definitivo del mundo y del tiempo. No es el sujeto de la historia, es más bien Dios quien dirige. Entonces, en ese sentido, te puedes dar cuenta que hay algunos pasos, algunas ideas, algunas celebraciones que sí nos dan de alguna forma un camino sobre el cual guiarnos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que está faltando mucho, y hoy en día lo que nos dan las celebraciones es justamente eso, ¿no? Sentirnos pertenecientes a algo. Y eso es lo importante Claro. de la comida, como tú mencionas. O sea, la Nos comida en une. el Perú es un ritual. Obviamente. O sea, nos ¿quién une. no se une en familia un domingo a comerse un pollito a la brasa?
De repente la comida que hoy un ceviche. Y creo que eso también va con no solo, o sea, esa sensación de que sabes lo que va a pasar. De que sabes que cada domingo vas a estar con tu familia a comer eso. De que sabes que cada octubre vas a comer un turrón. De que sabes que cada octubre vas a ir con tu familia a ver al Señor de los Milagros. Y eso es espiritual. Ajá, saber lo que va a pasar y hacer que pase. Pero, ojo, ahora me estoy acordando que hay ciertos chicos, ¿no? Yo recuerdo que no les gusta estar con sus padres. No sé si les ha pasado. Incluso dice, yo odio estar con mi familia, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? Yo siempre he sentido esa protección, ¿no? Uno cuando llegas al seno familiar siente esta protección, esta paz. ¿Qué faltará? ¿Qué faltará en esas personas, no? Yo creo que justamente, bueno, aparte hay un montón de factores, ¿no? obvio, puede pasar. Pero aparte de padres ausentes, es que muchos de ellos optan por una cosmovisión diferente de su propia existencia, ¿no? O sea, ellos no creen que es necesaria la espiritualidad, valga la redundancia, como un ente regulador de su vida. Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que pueda ser tomado como algo cotidiano simplemente es aburrido para ellos. Claro. Pero no se están dando cuenta que están dejando pasar algo importante para su propia creencia, su propia idiosincrasia, porque ellos mismos se van a sentir de alguna forma también perdidos. Sí, es que o sea, van a sentir que algo les falta, hay un vacío en su vida. En algún punto como que reflexionas, ¿y por qué estoy haciendo todo esto? O sea, claro, en parte, ¿no? Sí. Es como... Sí. ¿Tengo un propósito fuera de, no sé, conseguir este objeto o comprarme esta casa o algo así? Como que y piensas en la muerte, y empiezas a reflexionar sobre toda tu vida si es que no tienes... Eso sí es peor. Si es que no tienes como ese eje en el que confíes y tengas fe. ¿Y qué pasa con esas personas que consumen drogas y creen decir que son espirituales? Porque yo conozco mucha gente que dice, yo soy súper espiritual, estimado Quique, y el señor se pasa todos los días fumando marihuana. Ahora, yo me imagino que de repente en su trance drogadicto, las dopaminas quizás, me imagino, ¿no? Las dopaminas que les crea segregar, de repente les crea esa paz, ¿no? El problema también es que a veces las personas que se drogan se han acostumbrado a necesitar eso, ¿no? Porque en un sentido común no es necesario que consumamos drogas para segregar dopamina, ¿no? La dopamina sí saben lo que es, ¿no? Las hormonas de tengo amor, de la paz, etcétera. Claro. Etcétera. Pero, o sea, como te digo, en realidad, yo no sé hasta qué punto las personas hoy en día estemos tan dispuestos a recobrar este sentido de espiritualidad. Ahora, el tema es cómo se forma también, ¿no? Como tú dices, hay celebraciones, sí, pero muchas veces los padres o las mismas instituciones educativas deberían promover este tipo de acciones, este tipo de acciones espirituales, familiares. Por lo tanto, por eso, y eso lo vamos a recalcar en otro programa seguro, la familia es muy importante. La unión familiar, considero, y una opinión bastante personal, es importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos ayuda a tener una unión con aquellas personas que siempre van a estar en nuestra vida, que nos van a dar ciertas orientaciones, que cuando nos sintamos totalmente perdidos, de alguna forma nos vuelvan a reorientar en nuestro día a día. Y, por supuesto, eso ha sido también, lamentablemente, todo por hoy, muchachos, así que no sé si ustedes quieran agregar algo más, tal vez. Creo que reflexionar y ser introspectivos, ¿no? Más constantemente. Preguntarnos, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Esto va con lo que me han inculcado? Estas acciones que estoy realizando día a día, mis hábitos me van a llevar a ser la persona que yo quiero, y eso se relaciona a cómo me han criado, porque a veces creo que la crianza y recordar los buenos hábitos que te forjaron desde pequeño es súper importante. No tengamos miedo a volver a nuestros orígenes, por supuesto, también. Y bueno, le agradecemos a la Coordinadora Republicana por entregarnos ese espacio, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. En YouTube estamos como CRTV, nos puedes ver a través de Best TV por Best Cable, VHTV por Cable Más, y nos puedes seguir en el portal La Abeja y Conectados TV. Con nosotros, hasta la próxima en Habla P. Chau, chau.